Os invito a buscar unos versículos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, Génesis capítulo 12. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Es una historia muy conocida. De hecho, es una de las historias probablemente del Antiguo Testamento, como solemos llamarlo, más conocidas para los creyentes. Estamos familiarizados con este hombre, con Abraham. Aquí todavía no había cambiado su nombre, sería finalmente Abraham. Y estamos familiarizados con los suyos, con su esposa Sara, con sus hijos, con la historia que narra a partir de este capítulo 12 de Génesis la Escritura. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría que nos fijáramos no tanto en Abraham o Abraham, sino en lo que el pasaje nos dice acerca del Dios que se le presenta a Abraham. Este va a ser el foco, el centro de nuestra meditación. Y quiero compartir 3 cosas con vosotros a raíz de lo que observamos en este texto. Cualquier lectura del texto, por mínimamente seria y serena que sea, nos va a llevar a estas 3 conclusiones. En primer lugar, vemos que el Dios de Abraham es un Dios que habla. Jehová había dicho a Abraham. Ya se lo había dicho en Ur de los caldeos, que era su lugar de origen. De Ur, en el moderno Irak aproximadamente, se había trasladado con toda su familia, incluido su padre, Taré, a Harán. Y en esa ciudad es donde comienza este capítulo 12. Por eso nos recuerda que Dios ya había hablado y ahora vuelve a hacerlo. Y me diréis, bueno, ¿y qué tiene de extraño que Dios hable? Pues todo. Ni en su cultura, la de Abraham, ni en las culturas coetáneas de aquella época, había ninguno de los dioses de los pueblos que hablara con las personas. No la había. El Dios en el que mucha gente hoy día cree, que es un Dios deísta, en el mejor de los casos, es un Dios que está ahí, o que puede que esté ahí, pero no es un Dios que habla, que se comunica, que se expresa. No solamente Dios habla, sino que naturalmente para que esa palabra sea efectiva, tiene que hacerse de modo que el ser humano
la entienda. Dios habla y el ser humano es capaz de entender. Dios le habla a Abraham, no sabemos cómo, no se nos dice en detalle qué es lo que sucedió, si fue de manera audible, si fue en su conciencia, no lo sabemos. Pero Dios habló y Abraham fue capaz de entender. Dicho de otro modo, Dios se hace inteligible, porque transmite su voluntad a través del lenguaje humano. Podría y puede hacerlo de otras formas, pero escoge hacerlo de forma absolutamente transparente, comprensible, inteligible. Pero aún hay más. Dios no solamente habla, el Dios de Abraham no solamente habla, sino que espera que aquellos a quienes habla también le hablen a él. Si ya era extraño, inconcebible, que un Dios hablara con los seres humanos, más aún lo es el hecho de que Él espere una respuesta. Dios, si queréis decirlo de este modo, es un Dios conversador, que habla, pero que se comunica y espera recibir a cambio también una palabra. Génesis se encarga de mostrarnos, y nos llevaría mucho tiempo hacerlo, luego no lo vamos a hacer hoy, de mostrarnos cómo en todos los momentos clave en la vida de Abraham, originalmente Abraham, Dios le habla. Solamente del capítulo 12 al capítulo 17, es decir, antes de que suceda la conversación de Dios con Abraham en cuanto a la donación, el sacrificio de su hijo Isaac, del 12 al 17 hay muchísimos versículos en los que se nos dice, capítulo 12, en el capítulo 13, también en el 15 y por supuesto en el 17, donde se dice que Dios habla con Abraham. Pero también, y ciñéndonos exclusivamente a estos versículos 12 a 17, se nos dice que Abraham responde a Dios, también le habla a Dios. En Génesis 15 y en Génesis 17. Luego, Dios y Abraham conversan, pero cada uno tiene su papel en esa conversación. No es lo mismo el lugar que ocupa Dios que el que ocupa Abraham. El Señor es quien lleva la iniciativa. Lleva la iniciativa con su llamamiento. Es Él quien llama a Abraham. Él, Abraham, no tenía ni idea de quién era este Dios. Es el Señor quien toma la iniciativa con su llamamiento. Abraham, quien toma la iniciativa con sus promesas. Yo te daré descendencia. De ti saldrán naciones y reyes, tan numerosos como las estrellas en el cielo o como los granos de arena en el mar. A ti te daré esta tierra que voy a mostrarte. Las promesas de Dios. Es el Señor quien toma la iniciativa. Y por supuesto, en tercer lugar, quien toma la iniciativa a través del pacto. Vemos como el Señor establece, de hecho, varios pactos con Abraham. Y siempre es Él quien toma la iniciativa. Bueno, ¿y qué es lo que hace Abraham? Pues muy sencillo. Abraham cree. Génesis 15, 6. Cree.
No solo cree, Abraham obedece. Génesis 12, 4. Abraham cree. Y dice el texto, y le fue contado por justicia. Y Abraham obedece. Cuando Dios dice ve, él va. Cuando Dios dice haz, él hace. Cuando Dios dice habla, él habla. Y a lo largo del caminar de Abraham con Dios, se nos dice, por ejemplo en Génesis 12 y en Génesis 13, que Abraham levanta altares allá donde va pasando en esa peregrinación por toda la tierra de Canaán y luego posteriormente a Egipto y vuelta a Canaán. Va levantando altares y allí invoca el nombre de Dios. Eso es lo que hace Abraham. Dios, el Dios de Abraham, es un Dios que habla, queridos hermanos. No es un Dios que permanece, o al menos siempre permanezca en silencio. No, es un Dios que se comunica. En segundo lugar, el Dios de Abraham es un Dios que actúa en la historia. El Dios de Abraham es un Dios que actúa. No se queda en las palabras, sino que llega a los hechos, actúa en la historia. Dios, como también creían tantas culturas de la época y como creen tantos de nuestros conciudadanos, sin ir más lejos, hoy día, Dios no es un Dios ahistórico, que esté fuera de la historia, que esté en una dimensión suya propia, ajena a la nuestra, sino que es un Dios que se da a conocer a través de lo que hace en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y en el espacio. No en cualquier tiempo, en nuestro tiempo. No en cualquier espacio, en nuestro espacio. La revelación divina tiene lugar en el contexto humano. ¿De qué otra forma podría ser inteligible? En el contexto humano. Fijaos, si la eternidad y el tiempo, si la eternidad y el tiempo no se cruzan, si permanecieran como dos caminos paralelos y jamás se encontraran, no solo la eternidad y el tiempo, sino si el espíritu y la carne no confluyeran en algún momento, no podría haber auténtica revelación. Se perdería. Podría estar ahí, pero sería como si no valiera para nada. Abraham puede comprender lo que Dios quiere a través de lo que Dios va haciendo en su vida. La voluntad de Dios se expresa en las cosas tangibles. Abraham ve a Dios actuar a través de las bendiciones, las que recibe él o recibe su sobrino Lot, por ejemplo, pero también a través del juicio de Dios. Como por ejemplo cuando Abraham hace pasar a Sara, en una de las dos ocasiones en que lo hace pasar a Sara por su hermana en lugar de esposa, aunque era su medio hermana, pero era su esposa. Y se produce, nos dice el texto, se producen plagas en Egipto. Sí, en Egipto hubo plagas antes de Moisés, en tiempos de Abraham. O cuando el Señor se dispone a castigar a Sodoma y Gomorra por su maldad. Dios, en ese juicio también muestra a Abraham cómo es. Siglos después, sucederá lo mismo con el pueblo de Israel que se encuentra oprimido en Egipto y que verá la liberación portentosa del Señor a través de Moisés.
cómo se abre el mar a su paso, cómo recibe alimento en medio del desierto, cómo brota el agua de la roca. Dios lo hace a través de actos concretos. Esa es su carta de presentación. Fijaos, antes del decálogo, de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versículo 2, ¿cuál es la carta de presentación del Señor? No es un Dios cualquiera. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, que Dios se revela como el que ha hecho determinadas cosas. El que se ha manifestado de formas concretas en medio de su pueblo, de forma que las personas lo han podido constatar. Sin dejar de ser el Eterno, sin dejar de ser el Altísimo, el que trasciende todo, Dios se hace inmanente, es decir, cercano. Ese es el Dios de Abraham. El Dios que habla y espera respuesta. El Dios que actúa en la historia, dentro de la historia. Y en tercer lugar, el Dios de Abraham es un Dios que toma partido. Que toma partido. Dios no se limita a estar presente en la historia como una estatua o a mantener una absoluta neutralidad. ¿De qué serviría ese tipo de Dios? No es un mero árbitro de lo que sucede a su alrededor. Dios escoge. Dios toma partido. No es neutral. Dentro de su soberanía, por motivos que no me preguntéis porque los desconozco y los desconoce cualquier persona, Dios, dentro de su soberanía, como creador y señor de todo, llama a personas concretas, llama a un pueblo concreto y establece con él, con ellos, un pacto. En este caso lo hace con Abraham y luego, a través de sus hijos Isaac y Jacob, con su descendencia. Lo hace con ellos, no con otros. Dios toma partido. Podía haber tomado partido por Egipto, una gran nación. Podía haber tomado partido por Asiria, por Babilonia, por los grandes poderes fácticos del momento, pero no lo hizo. Lo hizo con un pueblo chiquitito, con una persona anónima. ¿Cuántos paganos había en la época de Abraham? Un montón. Pero Dios escoge a uno, Abraham. No escoge a Pepe, a Antonio, a Juana, a María, escoge a Abraham. Dios no escoge a ningún otro pueblo, solo al suyo, a quien, por cierto, como hemos leído, creo, hace un momento, yo te di nombre. El único pueblo a quien Dios ha dado nombre. Dice en Deuteronomio 7, 6 a 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí lo tenemos. Sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha sacado y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si ese Dios de Abraham, que habla, que actúa en la historia, de verdad quería entrar en la historia con todas sus consecuencias, arremangarse, embarrarse, entonces tenía que optar por alguien. Y lo hizo. Y lo hizo. Y optó por Abraham. Y optó por los descendientes de Abraham. Y es lo que hacemos todos, queridos amigos y hermanos. Es lo que hacemos todos. Si queremos ser una especie de ente que flota y nunca se compromete con nada ni con nadie, pues, dudo de la utilidad o de la posibilidad de que eso suceda. Pero todos los seres humanos, dentro de este mundo, en esta historia, en nuestro contexto, todos tomamos cada día decisiones y nos comprometemos con ellas. Empezando, cuando tenemos cierta edad, por con quién compartir nuestra vida. No con la familia que nos ha dado vida, nuestros padres, sino en el momento de tomar la opción de comprometerse con una mujer, con un hombre de por vida. Eso lo hacemos todos. Eso es vivir, ¿no? Uno no puede decir, no, yo amo a todo el mundo. Sí, tú amas a todo el mundo, pero amas de una forma especial a algunos, ¿verdad? Eso es vivir. Y vivir en la historia, en la realidad, no en los cuentos de hada, ni en las alturas que nadie conoce, sino en la realidad. Fijaos, pues, a este Dios que habla, que actúa en la historia y que toma partido, a diferencia de los dioses de las demás naciones, precisamente porque hace todo eso, se le puede tomar en serio. Se le puede tomar en serio, porque es un Dios que está presente, no ausente. Es un Dios que aquí y ahora mantiene una relación con los seres humanos. Y la expresión máxima de lo que estoy diciendo es Jesús de Nazaret. Después de todo lo que de lo que leemos acerca de la historia de Abraham y de sus descendientes, y todo el Antiguo Testamento está repleto de esa historia, parece lógico que ese Dios del que se nos habla iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y vaya si lo hizo. Se humanó, se hizo carne, se hizo hombre. Dios, sí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, se hizo carne, se humanó. Ya lo expresaba el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, no es ciencia infusa, no, nace. Un hijo nos es dado, entregado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y así sucedió siglos después. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Plantó su tienda su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria
con los sentidos físicos, vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho ¿qué? Que ha dado de forma concreta, tangible, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en este Jesús de Nazaret encontramos las tres mismas características que en el Dios de Abraham. Jesús habla, Jesús actúa en la historia y Jesús toma partido. Fijaos, Jesús habla. El Hijo de Dios encarnado nos habla, se comunica. No solo se comunica con lo que dice, es que Él en sí mismo, como dice Hebreos capítulo 1, Él en sí mismo es la palabra, la comunicación definitiva de Dios para los seres humanos. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas, en estos últimos o postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús habla las palabras que jamás nadie ha pronunciado o había pronunciado hasta entonces, como reconocían las multitudes. Jesús habla con autoridad, no como los religiosos, con autoridad. Mateo 7, 28 y 29. Jesús habla siguiendo la línea de todo lo que Dios había dicho hasta entonces, previamente, y lo lleva a su culminación. Solo tenéis que leer Mateo capítulos 5 a 7 para tener una idea de cómo Jesús lleva a sus últimas consecuencias todo lo que Dios había dicho desde antaño. Jesús habla, ya lo creo que habla, pero Jesús también actúa. No se limita a hablar. Hace los prodigios que solamente Dios puede llevar a cabo. Mateo 4:23 dice, en alusión a Jesús, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando el Señor irrumpe en la historia desde dentro, alguien que ha nacido como ser humano, que es como nosotros, en casi todo, pero no en lo malo, es de esperar que sucedan cosas inexplicables. Hechos 10 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué sucedió? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No es extraño que estuviera con él, es que era Dios. Jesús habla, Jesús actúa y Jesús toma partido. En Gálatas 4, versículo 4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Que nació como hemos nacido todos nosotros, verdaderamente hombre, verdaderamente humano,
y que nació bajo la ley, que era judío. Podía haber sido, no sé, sueco no, porque todavía en aquella época no existía, pero en términos actuales podríamos decir, podría haber sido estadounidense, podría haber sido británico, podría haber sido australiano, sudafricano, finlandés, chileno, ecuatoriano, o incluso podría haber sido español, pero no. Nacido bajo la ley. Fue un judío del siglo I. Tomó partido. Tomó partido por una mujer, María, tomó partido por un pueblo. He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nació, como no podía ser de otra manera, en el seno de los descendientes físicos de Abraham. Romanos 9:5. Aquellos que ya sabían que Dios habla, que Dios actúa en la historia, que Dios toma partido. En el seno de ese pueblo, con el fin, como ya se explicita en el Antiguo Testamento, en última instancia, con el fin de que su misericordia, la misericordia de Dios, esto es, alcance a todos. Romanos 11:32. Y ahora, igual que entonces, la única explicación de esa elección inmerecida es la soberanía de Dios. ¿Que emana de qué? De su amor. De su amor inescrutable, indecible. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no hemos elegido jamás a Dios. Él nos ha elegido. ¿Veis la diferencia? Y os he puesto, después de elegiros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que termino con esto. Jesús es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hecho carne. Ese Dios es el único que habla, que actúa en la historia, que toma partido. Y como tal, nos habla. Claro que sí. Otra cosa es que le escuchemos. Pero Él habla de manera inteligible. Actúa en nuestra vida. Otra cosa es que lo reconozcamos, pero actúa en nuestra vida. No actúa Dios no es un éter. Dios Dios está aquí. Emmanuel, Dios con nosotros. Y naturalmente Dios también nos escoge para ser suyos. Otra cosa es que sepamos o queramos reconocerlo. Y desde luego, al igual que Abraham, a nosotros no nos queda otra que creerle y obedecerle. Dos palabras tan sencillas y cortas, pero tan difíciles. Creerle y obedecerle. Cuando Dios, contra todo pronóstico, le dijo a aquel anciano decrépito, porque Abraham ya era muy mayor, que iba a tener un hijo natural con su esposa Sara, que era igual de decrépita que él. Cuando Dios le dijo esto, Abraham creyó.
contra todo pronóstico. Cuando Dios le dijo a aquel seminómada que había dejado Ur, que había pasado por Harán, que luego recorrió toda Canaán, para arriba, para abajo, que fue a Egipto, que volvió, que nunca tuvo realmente un lugar suyo, solamente la tumba que compró en Hebrón para Sara, su mujer, cuando ésta falleció. Cuando Dios le dijo, a ti daré esta tierra, contra todo pronóstico, Abraham creyó. Creyó. Pero no solo creyó cuando Dios le dijo que le daría descendencia y que le daría tierra, sino que Abraham obedeció, que es el paso lógico, consecuente, después de haber creído. Primero creyó y luego actuó en consecuencia. Pues bien, eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Creer y obedecer. No seremos capaces de comprender muchas cosas. Desde luego no seremos capaces de entender los misterios del Señor. Por eso se llaman misterios. Pero sí todo aquello que Él ha querido mostrarnos. Cuando Él habla, se da a entender. Si no queremos escuchar, no es porque no se entienda con claridad lo que dice, sino porque no queremos. Pero Él se da a entender, se comunica. Todo lo que Él ha tenido a bien mostrarnos, lo podemos entender. Y no saber algunos misterios del Señor no significa no poder disfrutar de lo que Él quiere hacer en nosotros y con nosotros. Si tuviéramos que entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor en la vida física, pues muchas cosas no las haríamos. Pero hacemos muchas cosas que no entendemos. Desde encender, darle a un interruptor, prender la luz, a ver quién es el guapo que nos explica eso cómo ocurre. Cosas tan sencillas y cotidianas que muchas veces no entendemos, pero ¿verdad que las utilizamos igualmente? Ay, Señor, es que no sé qué quieres de mí. Bueno, es igual si entiendes, si entiendo o no entiendo. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Lo cierto es que, como dice en Efesios 1, versículos 4 a 5, según nos escogió en Él, antes, dice, de Dios, con respecto a los creyentes, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay mucho que entender, pero ¡wow! Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú hablas con nosotros, te comunicas con nosotros, porque tú actúas en nuestra vida, en las circunstancias que nos rodean, en el mundo, aún este mundo caótico, aparentemente sin sentido. Gracias, Señor, porque tú has tomado partido por lo pequeño, lo inservible, lo inútil, lo poquito. Señor, nosotros que sin ser nada hemos tenido la oportunidad de conocerte y cuando te hemos conocido, de amarte y de servirte. Señor, pon en nosotros este sentir y esta acción, esta obediencia, para que podamos mostrarle al mundo que tú no eres un Dios como los dioses en minúscula. Tú eres el único y verdadero Dios,
un Dios que habla, un Dios que actúa, un Dios que toma partido por los suyos. Te lo agradecemos, Señor, y te suplicamos que tu bendición repose sobre nosotros, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.